Hola, buenas tardes. Soy José Gutiérrez, director de programas de Down España, y os doy la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo de conferencias Down. El pasado 12 de mayo, en una de nuestras conferencias, iniciamos una nueva actividad a la que llamamos Aula Jurídica, de la mano de Almudena Castro Girona, la directora de la Fundación Equitas, una entidad cuyo fin primordial es la mejora del marco normativo que regula la situación jurídica de los menores, de las personas mayores y también de las personas con discapacidad. A lo largo de las diferentes sesiones que vamos a tener en el marco de esta aula jurídica, durante lo que queda de año y también durante 2021, distintos miembros de la Fundación nos van a hablar de aspectos normativos cuyo conocimiento y cuyo manejo tiene un impacto directo en la mejora de la vida de las personas con síndrome de Down. Como ejemplo de ello, hoy vamos a hablar con Federico Cabello de Alba, notario y director de la sección social y económica de Equitas, sobre las alternativas jurídicas para establecer mecanismos de asistencia y apoyo sin necesidad de recurrir a la incapacitación. Antes de dejaros con Federico y antes de darle las gracias por estar aquí, os recuerdo la metodología de la conferencia, como siempre, 2 bloques. Un primer bloque con la exposición por parte de Federico y un segundo bloque con vuestras preguntas que podéis ir escribiendo en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis debajo de vuestras pantallas. Como siempre, estamos grabando la conferencia y a partir de mañana pues estará a vuestra disposición en nuestras redes sociales. Así que sin más, no me extiendo y voy a dar paso a Federico, al que tengo por aquí. Muy buenas tardes, Federico. Buenas tardes. ¿Me podéis ver o no? Te escuchamos perfectamente, sí. Me escucháis perfectamente. Bueno, vamos a ver si yo soy capaz de solventar, porque yo te veo a ti nada más. Ahora sí, ¿veis un poquito? ¿Me veis a mí o no? Sí, se te ve perfectamente. Perfectamente. Bueno, pues vamos a ver. Yo es que todavía no me he hecho... mira que ya más de una ocasión el trabajo de la Fundación se ha derivado necesariamente por las circunstancias que vivimos a esta metodología, pero todavía me resulta un poco complicado, ¿no? Sobre todo por no ver las caras de las personas con las que estamos departiendo. Lo primero era, pues, lógicamente agradeceros a todos vosotros pues que dediquéis vuestro tiempo a escucharnos un ratito y que hagáis posible en esta situación en la que nos encontramos, pues el que sigamos trabajando por la mejora de la situación de las personas con discapacidad. Creo que es fundamental que algo que nos implica a todos y que bueno, pues vamos a tratar de hacerlo sobre todo lo más próximo posible. Como bien has dicho, voy a tratar de centrarme en aquellos asuntos, en aquellas instituciones en nuestro ordenamiento que estén o no inicialmente pensadas para evitar el recurso a los procedimientos de incapacitación o procedimientos de la modificación de la capacidad de obrar, pues posibilitan el establecer una asistencia y apoyo a las personas con discapacidad sin necesidad de recurrir a este procedimiento mucho más traumático, como ahora veremos también. Los derechos de las personas con discapacidad son claramente reconocidos en nuestro ordenamiento, en la generalidad de nuestro ordenamiento. Tanto la propia Constitución española, en su artículo 49, si bien asume una posición propia de los años en que fue elaborada, me refiero a una posición más rehabilitadora que una posición social o el paradigma social que incorpora la Convención, reconoce expresamente todos los derechos establecidos en su título, todos los derechos fundamentales a las personas con discapacidad. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue elaborada y aprobada en el 2006, posteriormente ratificada, entre otros por el Estado español, por lo cual pasó a formar parte de nuestro ordenamiento interno, reconoce expresamente esa igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Es un principio que asume no solamente como un principio programático en su artículo 3, sino también por lo que se refiere a la capacidad jurídica, entendida como capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, como también para ejercitarlo en su artículo 12, perdón. En él se refiere expresamente a que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida,
sin perjuicio de que, como después veremos, pues se prevea la necesidad de recurrir a algunas formas de asistencia y apoyo que presten una protección a las personas con discapacidad. ¿Qué hace nuestro Código Civil? Nuestro Código Civil asume una posición clásica, ya establecida en el derecho romano, en el que la distinción también clásica, que no se recoge expresamente en la propia Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, atribuye la capacidad jurídica, la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones a todas las personas. Así aparece claro en su artículo 29, cuando se refiere a que el nacimiento determina la personalidad. ¿Qué sucede, no obstante, respecto de las personas con discapacidad? Para empezar, la discapacidad ha sido objeto de reflejo o ha sido recogida en nuestro Código Civil con trascendencia jurídica con un alcance muy limitado y solamente a través de la Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad. El Código Civil se refiere exclusivamente a que se reconoce esa capacidad de obrar, pero con limitaciones respecto de las personas con discapacidad. Así resulta claramente el artículo 200 y que remite a un procedimiento denominado tradicionalmente de incapacitación, actualmente de modificación de la capacidad de obrar. En su artículo 200 se refiere a las causas de incapacitación, cuando menciona que son causas de incapacitación la enfermedad o deficiencia de carácter físico o psíquico que impiden a la persona gobernarse por sí misma. Estos procedimientos pues gozan de la garantía que supone que necesariamente están sujetos a una intervención judicial, como reconoce el propio artículo 199. Pero vamos a ver cómo en la práctica se aleja enorme y de una manera clara de los principios derivados no solamente de la Convención, sino de principios propios de justicia material. La asistencia y apoyo a las personas con discapacidad aparece como una necesidad. La propia Convención lo reconoce. El acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. El artículo 12 también se refiere a que los Estados están obligados a proporcionar las salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos, siempre y cuando, o con la necesidad de que respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona. Aparece claro que si bien se impone el respeto a la autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad, se suple en buena medida los apoyos especiales que necesita a través de esa figura de asistencia. ¿Dónde está el quid de la cuestión en estas materias que tratamos? El que las personas con discapacidad pues tienen derecho a una autonomía de la voluntad, a autorregular su propia situación. Pero también necesitan, como cualquier otra persona, la seguridad jurídica que debe brindarnos a todos el ordenamiento. ¿Cómo se salva esa disyuntiva por parte de la Convención? Pues recurriendo a figuras de apoyo y asistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no se suple a la persona con discapacidad, no se la sustituye en la toma de decisiones, si bien es necesario que se incorporen medios que posibiliten un efectivo ejercicio de sus derechos. Me explico. Esto deriva del cambio de paradigma que supone la Convención. Las limitaciones que se reconocen respecto a las personas con discapacidad en la Convención se salvan atendiendo, considerando que esos escollos derivan no ya de la existencia de la discapacidad, sino de la inadecuación de los procedimientos para hacer efectivos sus derechos, entre otros el derecho a esa autonomía o al ejercicio de la capacidad jurídica a la que me vengo refiriendo. ¿Qué sucede en nuestro Código Civil? Por el contrario, en nuestro Código Civil, cuando se aprecia que esa persona necesita asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad, se recurre necesariamente a una serie de instituciones. Instituciones que requieren todas ellas como punto de partida la previa incapacitación de la persona. La modificación es la terminología más reciente de su capacidad. Esta modificación terminológica no ha supuesto un cambio o la asunción de unos valores distintos por parte del Código Civil.
ha supuesto simplemente un cambio de denominación a procedimientos que siguen siendo idénticos, iguales a los que se reconocían con anterioridad. De este modo nos encontramos con instituciones que principalmente serían la tutela, la curatela, el defensor judicial, la patria potestad prorrogada, que expresamente son reconocidas como nuestro Código Civil como formas de protección, en principio, de las personas con discapacidad, pero que requieren el recurso a un procedimiento de incapacitación. La persona que necesita asistencia y apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica necesariamente ha de verse sometida a un procedimiento que, en la generalidad de las ocasiones, da lugar a la pérdida de sus derechos, a la pérdida de la posibilidad del ejercicio de su derecho, en cuanto que supone la sustitución de la persona con discapacidad. No es la persona con discapacidad que se somete a estas instituciones la que toma la iniciativa de celebrar un negocio o de realizar una actuación de trascendencia jurídica, no es la que determina el contenido de las relaciones jurídicas que tiene con los demás y con la sociedad, sino que es precisamente la persona que la sustituye con arreglo a esa resolución judicial de incapacitación. Además nos encontramos con que hay una desvinculación clara con la necesidad de muchas veces de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad requieren celebrar un negocio jurídico, requieren aceptar una herencia, comprar o vender un inmueble, celebrar un contrato de préstamo. En contadas ocasiones, en muchos de los supuestos, nos encontramos con casos en los que hay que establecer una asistencia o apoyo de manera puntual para un caso concreto o una actuación concreta. Pues eso tampoco viene a ser recogido por nuestro Código Civil. La persona con discapacidad que requiere esa asistencia y apoyo se ve sometida, en base a esa resolución judicial de incapacitación, a un estatus jurídico distinto del resto de los ciudadanos, a un estatus jurídico que le priva absolutamente de esa autonomía de la voluntad. Además, en nuestro Código Civil prevalece, si bien se puede postular una interpretación contraria, un criterio médico en la apreciación o de la necesidad de esa asistencia y de ese apoyo. El propio artículo 200 se refiere a que son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico. Son causas de incapacitación o se considera como causa de incapacitación la existencia de esa patología o de esa déficit médico, no las demás circunstancias que concurren en la persona. Lo ideal sería lo contrario, el entender o atender no ya a que una persona padezca una patología o no para apreciar o no su capacidad, sino un reconocimiento de carácter universal. Si bien esa determinada patología pues puede requerir la existencia de un apoyo o asistencia específica. Me explico, y eso se reconoce o lo sufrís claramente las personas con síndrome de Down. Precisamente ¿por qué? Porque lo lleváis escrito en la cara. Hay muchas personas con síndrome de Down que tienen una aptitud para celebrar negocios jurídicos muy por encima de, y me atrevo a decirlo sin tapujos, de la media de los ciudadanos. Pero sin embargo, por la propia existencia de esa patología o esa circunstancia, pues ya se ven sometidas a este procedimiento de incapacitación, sin entrar en más consideraciones. Podríamos poner multitud de ejemplos en ese aspecto, pero es una queja clara de todas las personas que acuden al despacho. Hay personas que acuden al despacho porque resulta o se ven en la coyuntura de aceptar la herencia de su padre, que hasta ese momento han desarrollado una vida normal, con una asistencia y apoyo de su entorno familiar, que por tratar o necesitar realizar un acto jurídico concreto se ven sometidos a estos procedimientos de incapacitación. Si pretendemos asistir y apoyar a la persona para que ejercite su capacidad y la única vía propuesta o reconocida por nuestro ordenamiento con carácter claro es la incapacitación, pues nos encontramos en la antípoda de lo que debía ser nuestro sistema. Me gustaría hacer una referencia, siquiera sea puntual, a los principios que inspiran el anteproyecto de reforma del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en esta materia, sobre todo a los efectos de su adecuación a los principios inspiradores de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Lógicamente, ha habido dos anteproyectos de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Digamos, la marea que ha supuesto esta pandemia internacional, no nos podemos atrever a establecer un calendario de asunción de esta modificación del Código Civil en esta materia, pero bueno, tarde o temprano llegará. Y por eso, siquiera sea pues puntualmente, me gustaría hacer referencia a que ese anteproyecto, aunque evidentemente, pues como todo lo que hacemos sea mejorable desde un punto de vista técnico, asume esos principios. Desaparece la incapacitación o modificación de la capacidad, también la patria potestad prorrogada o rehabilitada. ¿Por qué? Porque se evita el recurrir a la ficción de que las personas con discapacidad, en concreto, en el caso que nos ocupa ahí, las personas con síndrome de Down, pues sean niños. No son niños, son personas que necesitan una asistencia específica, pero no pueden equipararse de plano a la minoría de edad. Prevalece, con arreglo a los principios inspiradores de ese anteproyecto, la voluntad de la persona en todo lo que se refiere a actuaciones tanto concretas como para establecer un sistema de apoyo de carácter permanente o específico. Por eso se sustituye y se excluye la tutela en el ámbito de la incapacidad, en el ámbito de las personas con discapacidad, por la curatela o instituciones que tienden a prestar una asistencia o apoyo puntual, como es el defensor judicial. Y también se mejora el desarrollo normativo de instituciones como la Guardia de Hecho o los mandatos preventivos. Merecería quizá un estudio específico este anteproyecto, pero bueno, hoy lo que nos ocupa es lo que nos ocupa. ¿Qué hay que hacer entre tanto no se plasma en nuestro ordenamiento de una manera clara la asunción de estos principios? Pues el tratar de reconocer y acudir a instituciones que nos permiten, no de una manera contraria a la ley, pero muchas veces pues atendiendo a una interpretación específica de los mismos, pues evitar que sea necesario recurrir a la incapacitación o modificación de la capacidad de la persona para realizar actos de carácter concreto o para establecer un sistema de apoyo y asistencia que necesiten las personas con discapacidad, que propugnen o que asuman los principios inspiradores de esa justicia material y de la convención, cuáles serían el que tenga en cuenta la preferencia y voluntad de la persona con discapacidad. Si bien hay que hacerlo compatible con que se impida la existencia de abusos o injerencias indebidas. Es decir, como demanda cualquier ciudadano, que se conecte de una manera clara la autonomía de la voluntad de la persona con la seguridad que le es debida. Y sobre todo que se atienda en la adopción de la misma, no ya a que una persona adolezca de una determinada patología, sino sobre todo a las circunstancias de la persona. No es lo mismo una persona que realiza con carácter puntual una actuación, no es lo mismo una familia cuyos principales recursos proceden del desarrollo de una actividad económica agraria, a aquella que supone la gestión de un negocio. Y, por supuesto, el recurrir a instituciones que traten o que hagan más fácil el conciliar esos principios de autonomía de la voluntad y seguridad. ¿Cuáles son? La curatela. La curatela en nuestro ordenamiento es una institución que, si bien es distinta a la que se reconocía en el derecho romano, incluso en la redacción original del Código Civil, supone una asistencia a la persona con discapacidad y no su sustitución. Por eso, precisamente, es la figura fundamental que se desarrolla a través del anteproyecto de reforma del propio Código Civil. Me gustaría atender ya o empezar a desgranar algunas de esas instituciones a que me refería al principio. Instituciones que nos permiten el que la persona con discapacidad pueda desarrollar una actuación jurídica sin necesidad de acudir a un procedimiento de incapacitación. Y lo que es más también, el que aquellas personas que estén preocupadas en el entorno principalmente familiar de la persona con discapacidad puedan establecer esas cautelas a que me refería al principio, que impidan los abusos y la injerencia indebida sin necesidad de acudir a un procedimiento de incapacitación. Me gustaría detenerme en primer lugar en la Guardia de Hecho. La Guardia de Hecho tiene en nuestro Código Civil un tratamiento bastante parco desde el punto de vista legislativo, lo cual
pues puede entenderse también como una ventaja, porque si estuviera regulada de una manera muy extensa o muy amplia, pues seguramente adolecería de los perjuicios, de los inconvenientes que tienen otras instituciones de guarda o protección. Sin perjuicio de ello, es enormemente frecuente en la práctica. En la mayoría de los supuestos, las personas con discapacidad desarrollan su vida ordinaria a través de la guarda de hecho, a través pues de su hermano que le ayuda a ir al supermercado, a través de una persona que le ayuda a hacer su declaración de la renta, a través de una persona que le asiste en las más diversas actuaciones de la vida, sin necesidad de acudir a un pronunciamiento judicial en ese sentido y sin privarla de los derechos y de la facultad de decidir qué le corresponde. Supone, por tanto, la asunción de un deber de protección respecto de una persona con discapacidad sin que exista un específico deber de protección establecido por el ordenamiento jurídico. A mí me gusta llamar la atención, la guarda de hecho ya existía en los orígenes de la humanidad. O sea, en una tesis doctoral elaborada por una compañera que colabora con nosotros en Burgos, pues han descubierto que ya en Atapuerca pues existía la guarda de hecho. En las comunidades humanas de Atapuerca había personas que por las patologías que se detectan en los restos humanos no hubieran podido sobrevivir sin alguien que le echara una mano, sin que asumiera su guarda de hecho. Existe, por tanto, desde que el hombre es hombre. ¿Qué establece nuestro Código Civil al respecto? Entre otras cosas, que cuando la autoridad judicial tenga conocimiento de la existencia de un guardador de hecho, hablo del artículo 303 que pueden ver aquí, podrá requerirle para que le informe la situación de la persona y bienes del menor o presunto incapaz y de su actuación en relación con los mismos, pudiendo establecer las medidas de vigilancia y control que considere oportunas. Eso no significa que nuestro Código Civil vea con disfavor esta guarda de hecho. Simplemente el juez llamará a la persona con discapacidad, llamará a la persona que ejerce la guarda de hecho y puede pedirle explicaciones sobre su actuación, pero nada impone a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal promover o establecer una incapacitación o una modificación de la capacidad de esas personas. Además, no hemos de olvidar que los actos realizados por el guardador de hecho en interés del menor o presunto incapaz no pueden ser impugnados si redundan en su utilidad. Se va más allá, reconociendo eficacia a los actos del guardador de hecho, que incluso respecto de los que una persona realiza con un mandato que no puede acreditar o un mandato no representativo, que necesariamente han de ser ratificados a posteriori por la persona en cuyo nombre se ha actuado. Aquí ni siquiera se reconoce esa exigencia. Esos actos son perfectamente válidos. ¿Con qué problema nos encontramos al acudir a la guarda de hecho para realizar todas estas actuaciones? Pues que no tenemos un papelito, así de simple. No tenemos un papelito donde diga que nosotros somos guardadores de hecho de mi hermano, de mi hijo o de mi vecino que necesita una asistencia y apoyo específico. En nuestra cultura está, digamos, muy incardinada esa exigencia. Cuando uno va a un sitio y le dice, oiga, usted es guardador de hecho, ¿eso dónde lo pone? Entonces estamos acostumbrados a que el tutor pues, acuda con la resolución judicial, el curador acuda con una resolución judicial, pero no existe un vehículo claro para acreditar la existencia de esa guarda de hecho. En la práctica jurídica, ¿a qué se acude? Pues se ha acudido a dos vías principalmente. Un procedimiento de jurisdicción voluntaria, que a través de un auto reconoce la existencia de la guarda de hecho en una persona y lo legitima para actuar con trascendencia jurídica sin necesidad de acudir a la incapacitación. También a través y por vehículo notarial del acta de notoriedad a que se refiere el artículo 209 del reglamento notarial. Estas actas tienen por objeto constatar hechos de los cuales puedan inferirse situaciones jurídicas o legitimarse situaciones jurídicas y reconocerse derechos. Me gusta señalar que aquí no se trata de inventarse una nueva institución ni de establecer una guarda de hecho, se trata de darle un marchamo legal, un marchamo o una apariencia jurídica a algo que ya se daba en la actual, se daba con anterioridad. Ese acta de notoriedad o esa auto judicial pues tienen por objeto el comprobar que concurre una guarda de hecho y a través de ahí, sin perjuicio de que se puedan establecer cautelas y limitaciones, pues se da un, digamos, reconocimiento a la actuación jurídica de esa persona.
No encontramos en nuestro Código Civil, aunque sí en la legislación especial de Cataluña, tampoco un reconocimiento de aquellos actos que puede realizar el guardador de hecho. Eso no es obstáculo para que la jurisprudencia, como aquí le apunto, pues haya reconocido en muchas ocasiones trascendencia a la actuación del guardador de hecho. Aquí vemos algunas, por ejemplo, que legitiman a un hermano para que siga asumiendo esa función de guardador de hecho, sin perjuicio que establezca autorización judicial para cualquier gasto extraordinario o informar de cualquier cambio de residencia. Hay un caso también reconocido en una audiencia en la que se legitima al guardador de hecho para renunciar una herencia en nombre de la persona con discapacidad, para reclamar una pensión alimenticia, para reclamar una responsabilidad extracontractual. Nosotros en el ámbito notarial la hemos utilizado en ocasiones, por ejemplo, para ejercitar el derecho de subrogación en un arrendamiento. Para los conocedores del derecho, la persona que convive con el arrendatario de una vivienda tiene derecho a subrogarse en caso de fallecimiento en la posición de ese arrendatario. Se establece un plazo muy parco en el Código Civil, en la legislación especial, que no es suficiente para, digamos, recomponer en caso de que fallezca el tutor o la persona que tiene la patria potestad prorrogada esa situación. Pues acudiendo al guardador de hecho, por ejemplo, pues se puede acudir o se pueden solventar esas situaciones. La Ley de Autonomía del Paciente, la Ley de Registro Civil, el Código Civil de Cataluña, como le he dicho antes, la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad del 2003, viene a reconocer una cierta trascendencia jurídica también al guardador de hecho que no podemos analizar detenidamente hoy. Me gusta traer a colación algún caso práctico para que se den cuenta de la trascendencia que estas cuestiones pueden tener. Aquí, sin perjuicio de que pasemos por por encima o un poco de puntillas sobre la cuestión, les traigo un ejemplo que sin perjuicio del reconocimiento de un derecho priva a la persona, en este caso con síndrome de Down, para su ejercicio. Se trata simplemente de una persona, de un trabajador al que la empresa pues ha dejado de pagar su salario. Esta persona se persona en el, valga la redundancia, en el juzgado demandando el pago de su salario. Y en el auto judicial se hace referencia, y le hablo literalmente como pueden ver, por su señoría ha advertido que el demandante padece síndrome de Down y que pudieron estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, manifestando a los padres que no se encuentra incapacitado judicialmente, acuerda suspender el procedimiento hasta que por persona que pueda representarlo, ya sean con patria potestad prorrogada, ya sea otra institución, inste la continuación del procedimiento. O sea, la persona puede desarrollar un trabajo, la persona puede actuar, pero a los efectos de reclamar ese derecho no puede, digamos, ejercitar los derechos mínimos que le son propios. José. Sí, discúlpame, es que creo que no lo hemos visto, porque creo que querías compartir la pantalla, pero que no lo hemos visto. Entonces, Sí. si le puedes dar a compartir para ver el caso del ejemplo concreto, porque sea... Vamos a ver. Hasta ahora sí, ¿no? No, te hemos visto a ti, pero vamos, está todo clarísimo, o sea, que no ha hecho falta soporte. Bueno, pues... compartir, pero si compartes el ejemplo, es que me he dado cuenta, como has dicho lo de para verlo. Ya. Vamos a ver. Es que no tengo la pantalla. Una vez que la estoy compartiendo, no me da esa opción. Aquí. No, ya te digo que como quieras, podemos seguir así como tú. No sé si podemos... Pues te veo a ti, pero no veo nada más. No veo la posibilidad de... Vamos a ver. Es que tengo que meter la pata. Aquí estoy. El icono sale ahí abajo en compartir pantalla, donde preguntas. No, pero ese icono no lo tengo. Aquí puede ser silenciar mi audio. Silenciar pantalla. Vamos a ver. Ahora, compartir pantalla. Ahí. ¿Ahora? Perfecto. ¿Sí? Ahí estamos, sí, perfecto. Bueno. Gracias. Esto simplemente, nada, todo lo contrario. Si me lo hubiera dicho antes, bueno, tampoco como me estáis soportando, creo
con bastante dignidad, no ha hecho falta recurrir a este. No, no hace falta. Bueno, aquí tenéis simplemente pues, el auto judicial a que os hacía antes referencia, ¿no? A mí me parece un paradigma de lo que no deben ser las cosas. Quiero decir, una persona con síndrome de Down que está trabajando, que está desarrollando su labor con normalidad, pues a la hora de demandar el pago de un salario, pues que el juez le diga que tiene que promoverse una incapacitación o modificación de la capacidad para que pueda reclamar el pago de su salario, me parece una barbaridad. ¿A dónde queremos llegar? Después, si queréis, si tenemos tiempo, os cuento cómo acabó este caso. ¿A dónde queremos llegar? Pues queremos llegar, a ver si ahora, esto sí lo veis, ¿no? Este es un auto que hace poco, es la primera vez que yo, en todos los años de ejercicio que llevo, pues me he encontrado con un auto judicial de reconocimiento de la existencia de un guardador de hecho. Esta es una persona con discapacidad que pretende vender su vivienda, cita en Montilla, yo trabajo en Montilla y por eso he tenido acceso a este documento, y solicita que el guardador de hecho pues, sea legitimado a los efectos de proceder a esa venta. El Ministerio Fiscal promueve un procedimiento de jurisdicción voluntaria, ya no es una demanda de incapacitación, y la autoridad judicial reconoce la existencia de esa situación y, a tenor de lo dispuesto en la Convención de las Personas con Discapacidad, designa como guardador de hecho a una persona que puede realizar la compraventa, fija las condiciones de la compraventa, sin que sea preciso, fíjense aquí en el último, en ese fundamento de derecho último, sin que sea preciso que se proceda a la declaración de incapacidad para la realización de esta actuación concreta. Si en esta situación se hubiera promovido un procedimiento de incapacitación, se hubiera designado un tutor, que hubiera requerido autorizaciones judiciales, que en caso de conflicto de intereses, porque fuera, por ejemplo, uno de los hijos que tiene la propiedad también del inmueble, hubiera sido necesario nombrar un defensor judicial. Ese defensor judicial, si el nombramiento no se estableció lo contrario, debería volver al juzgado a que se aprobara esa enajenación, y todo eso con la carga familiar, con la carga social, con la carga económica que supone, y sin añadir seguridad alguna. Sin embargo, a través de esta resolución se le designa guardador de hecho y sin necesidad de incapacitación se le legitima a los efectos de realizar ese acto puntual de trascendencia jurídica. Otra institución, y ya vamos un poco rápido por el tiempo del que disponemos, que me gustaría también que luego pudiéramos charlar un rato. El defensor judicial. Es una institución de guardia y protección de las personas con discapacidad que se reconoce en nuestro Código Civil cuando existe un conflicto de intereses entre la persona representada y su representante legal, o en tanto no recae una resolución judicial que ponga fin al procedimiento de incapacitación. ¿De acuerdo? Se prevé la posibilidad de que se designe con las atribuciones que el juez le haya dejado con las atribuciones que el juez designe, debiendo rendir cuenta de su constitución. Es una institución perfectamente asumible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad si no se hiciera referencia al presunto incapaz. Yo creo que incluso se puede acudir a ella a pesar de la terminología actual del Código Civil, cuando una persona con discapacidad necesita asistencia y apoyo para realizar una actuación de trascendencia jurídica. No es lo mismo acudir al juez a que nombre un defensor judicial y autorice un acto concreto, en el sentido que antes hemos visto respecto a la guarda de hecho, que someter a la persona a un procedimiento de incapacitación. En ese sentido, propugna, recogiendo esta línea de trabajo, el anteproyecto de reforma del Código Civil. El patrimonio protegido y la administración de los bienes. Tenemos ocasión y está previsto en esta misma aula de conferencia que se aborde de una manera más profunda la institución del patrimonio protegido, que no me procede a mí hacer aquí. Pero sí me gustaría señalar que a través de instituciones como el patrimonio protegido se puede realizar una atribución patrimonial a una persona con discapacidad sin necesidad de estar incapacitada, remarco la distinción, una discapacidad reconocida por los órganos administrativos correspondientes, estableciendo por parte del que realiza la atribución patrimonial un régimen de administración, disposición
e incluso destino de los bienes cuando el titular del patrimonio protegido falte. ¿Eso qué nos permite hacer? Pues nos permite atribuir bienes a una persona con discapacidad, sujetándolos a un régimen de administración, de disposición, conforme a la persona que le atribuye los bienes, conforme a su voluntad, estableciendo las cautelas que considere oportunas y sin necesidad de que esa persona sea incapacitada. Deja sin sentido, por tanto, el recurrir necesariamente al procedimiento de incapacitación cuando de lo que se trata es de proteger desde un punto de vista patrimonial a las personas con discapacidad. Pienso, por ejemplo, en las situaciones en las que los padres, pues por razón de ley natural, pues ven que cuando ellos falten, sus hijos van a necesitar una determinada asistencia y apoyo en actuaciones de carácter patrimonial. Pues eso sin necesidad de recurrir a la incapacitación se puede arbitrar a través de un patrimonio protegido. Bueno, a través de las donaciones, también por vía de la donación, cuando se quiere favorecer a una persona con discapacidad, hay medios que evitan el tener que recurrir a una incapacitación para establecer cautela o formas de asistencia y apoyo a la persona con discapacidad. Quiero recordarles que para aceptar una donación basta con tener capacidad natural de entendimiento, salvo que a través de esa donación se imponga una carga o un gravamen. Cautelas que la persona que realiza una donación o una atribución patrimonial entre vivos a la persona con discapacidad puede establecer. Pues por un lado, reservarse la facultad de disponer del bien. La persona que realiza una donación se puede reservar la facultad de disponer de ese bien o de una cantidad con cargo a lo donado. De modo que sigue teniendo un cierto control o puede configurarse como asistencia y apoyo respecto de las actuaciones que el propietario, que será la persona con discapacidad, pueda realizar. También se puede atribuir a una persona el usufructo, que atribuye la facultad de usar o disfrutar, percibir los frutos de la cosa, pero no la facultad de disponer, de vender, de comprar o de hipotecar. También se puede donar estableciendo la reversión a favor del donante o de otra persona. O sea, yo puedo realizar una donación a un hijo con discapacidad al que quiero favorecer, pero estableciendo que para la concurrencia de determinados supuestos, por ejemplo, cuando él falte, pues esos bienes vayan a pasar a sus hermanos o reviertan a la propiedad del propio donante. También las donaciones se pueden establecer limitando las facultades de disposición. Yo puedo donar un bien estableciendo que, no obstante, no se podrá disponer del mismo, sino cumpliendo determinados requisitos. Por ejemplo, con el consentimiento de la persona que dona, o atribuyendo incluso como una limitación parcial a esa facultad que normalmente correspondería al propietario, la facultad de administrar a otra persona. No hemos de olvidar, no obstante, que las donaciones a los efectos de favorecer o facilitar la asistencia y la situación de las personas con discapacidad tienen la limitación también de la legítima. No se puede donar lo que no se puede transmitir por vía mortis causa. Los bienes donados están sujetos a colación y deben respetar esas necesarias legítimas que se establecen en nuestro ordenamiento. Sin perjuicio de que nuestro Código Civil se ha incorporado, y perdonen un poco la rapidez porque tampoco quiero cansarlo excesivamente, la necesidad de que cuando se trate de una persona con discapacidad, las disposiciones patrimoniales que sean en su favor para facilitarle asistencia o alimentos en su más amplia extensión no estarán sujetas a colación, no quedan sujetas a esa regla de que luego tomen de menos en la sucesión mortis causa los bienes que él les reconoce. En cuanto a las transmisiones mortis causa, y ya soy prácticamente telegráfico, nos encontramos con que con la limitación de intangibilidad de la legítima, a que antes hice referencia, no se puede disponer de los bienes por vía mortis causa sin respetar la legítima de los demás, por ejemplo, de los demás hermanos, en caso de que sean varios los hijos o descendientes llamados a la sucesión. Sí se pueden establecer algunas instituciones que permiten, digamos, establecer esa asistencia y apoyo al hijo legitimario que recibe unos bienes. Entre otros podemos hablar de las disposiciones en usufructo. Se puede atribuir a una persona el usufructo y a otra la propiedad de los bienes. De modo que la persona con discapacidad, si bien percibe los frutos, la rentabilidad económica del bien, pues no obstante no tiene la disposición. La cautela socini
tiene un nombre raro, pero lo van a entender perfectamente. Es aquellos supuestos en los cuales se lega una renta o un usufructo a favor de una persona por encima de la cuota de libre disposición, pero no obstante reconociendo a favor del legitimario una parte mayor de la que es exigible. Por ejemplo, cuando se atribuye el usufructo universal a una persona a cambio de reconocer a favor de los hijos la atribución de la totalidad de los bienes y no solamente de la legítima. Se salva en cuanto que la persona beneficiaria o la persona legitimaria podría exigir recibir los bienes sin ese usufructo, pero es una institución que en la práctica se puede utilizar. Prohibiciones de disponer en los mismos límites que vimos, en los mismos términos que vimos antes respecto de las donaciones, también se puede verificar a través de la transmisión mortis causa. La delegación entre cónyuges o entre progenitores de partir y adjudicar los bienes entre hijos o descendientes supone una prórroga de la atribución de los bienes que, aunque no exija ni que exista discapacidad ni incapacitación, también se puede establecer como una cautela o un modo de facilitar la situación y esa asistencia y apoyo a las personas con discapacidad. El pago de la legítima en metálico. El legado del derecho de habitación. El legado del derecho a habitación supone, que sin necesidad de colación, o sea, sin computarlo en la cuenta de la sucesión mortis causa para igualar a los demás hijos descendientes, un hijo descendiente con discapacidad recibe el derecho de usar y habitar en lo que ha sido el domicilio familiar. Legado de renta o prestación periódica, también se reconoce la posibilidad de atribuir la totalidad de un bien cuando sea una explotación económica o mantener el control de una sociedad a un hijo, si bien los demás reciben una prestación económica específica, incluso aunque no lo haya en la herencia. Esto también se puede establecer para facilitar la afección o la afectación a las necesidades de una persona con discapacidad de una explotación económica, aun cuando la administración puede corresponder a otra persona. Respecto a las instituciones tutelares, a nosotros nos preguntan en muchas ocasiones, oiga, yo en el testamento puedo establecer una disposición relativa, como todos sabemos, no solamente a la designación del tutor, sino a unas reglas de ejercicio de esa tutela o de esa institución de guarda o protección respecto de las personas con discapacidad. No me extiendo mucho sobre ella en cuanto que, como de su propia naturaleza resulta, estas instituciones requerirían la previa incapacitación de la persona. Nosotros, en previsión de que nuestra legislación, más pronto que tarde, esperemos, va a cambiar, no solamente podemos incorporar en el testamento una previsión relativa a la tutela, sino cualquier otra forma de asistencia o protección sin necesidad de remitirnos a una necesaria incapacitación de la persona con discapacidad. Finalmente, y aunque sea también de una manera rápida, voy a hacer referencia al contrato de alimentos. El contrato de alimentos fue incorporado también por la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad en nuestro Código Civil. Es aquel en virtud del cual una persona se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia durante toda su vida a otra, a cambio de percibir un capital en bienes o en derechos. ¿Cómo se puede usar de ello en beneficio de la persona con discapacidad? Es muy similar a la renta vitalicia que en el derecho consuetudinario ha sido muy usada en España. Suponía que se realiza una atribución pues, de un piso, de un bien inmueble, de unos derechos a favor de una persona, a cambio de que esa persona preste asistencia a nuestro hijo, a nosotros mismos o a una persona que lo requiera durante toda su vida. La reforma operada en el Código Civil incorpora algunas innovaciones. En caso de incumplimiento, se puede exigir el cumplimiento o la devolución de los bienes, incluso pactando la posibilidad de una condición resolutoria, es decir, que los bienes reviertan tal y como fueron atribuidos a la persona que realizó o que dispuso de ellos cuando no se haya cumplido esa condición de asistencia. Además, la asistencia y manutención o alimentos se vienen o se posibilita el que se delimiten en el propio contrato de cesión de los bienes. De modo que serán, por ejemplo, los padres que quieran asegurarse del sostén o de los alimentos emprendidos en su más amplio término de una persona con discapacidad, puedan delimitar el contenido y forma de prestarlo.
Incluso se prevé que si hay problemas de convivencia entre la persona que está obligada a realizar la prestación y el beneficiario, pues se sustituya por una renta o prestación de carácter económico. Conclusiones, pues que nos encontramos en nuestro Código Civil con un sistema ampliamente criticable, que no se adapta al reconocimiento y al ejercicio de los derechos de autorregulación de sus propios intereses por las personas con discapacidad. Es necesaria su reforma. Es verdad que acudiendo a determinadas instituciones podemos subvertir un poco esta situación, pero nos encontramos con una situación de inseguridad jurídica absoluta. Fíjense la diferencia entre esa resolución judicial antes vista, en virtud de la cual pues, un juzgado negaba la posibilidad de una persona con síndrome de Down reclamar el salario que se le debía por su trabajo, frente a aquella otra en la que, pues por actuación del Ministerio Fiscal, por cualquier otra motivación distinta, pues se acude a una institución mucho menos lesiva para proteger los derechos y garantizar la capacidad de las personas con discapacidad. Estas instituciones que hemos visto pueden corregir en parte esta situación, pero sobre todo lo que es interesante destacar es que exigen un esfuerzo por parte de todos, exigen un esfuerzo por parte de la familia a los efectos de delimitar y por la propia persona con discapacidad para delimitar el contenido de esas instituciones, exigen esfuerzo por parte de los operadores jurídicos, del abogado, del juez, del notario, del Ministerio Fiscal que conoce de un procedimiento. Y sobre todo crean seguridad porque dejan al albur de que uno dé con una persona que tenga una determinada sensibilidad al efecto o no. Precisamente por eso, sin perjuicio de que son instituciones que hay que potenciar, no podemos olvidar y dejar atrás la necesidad de que a nuestro ordenamiento desde este punto de vista se le dé la vuelta como a un calcetín, sin paños calientes que supongan cambios de denominación, pero que sigan reconociendo o atendiendo a una misma realidad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero que esta avalancha un poco atropellada de ideas pues sirvan para algo y podamos abordar ahora las dudas que puedan haber surgido. Gracias. Pues Federico, muchísimas gracias. Tenemos ya varias preguntas. Tenemos varias que nos preguntan si la situación de incapacitado judicialmente es irreversible o si hay algún procedimiento para anularla y para adoptar alguna de estas medidas que hemos visto. En nuestro Código Civil se reconoce la posibilidad de revisar la situación de las resoluciones judiciales de incapacitación y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Las mismas personas que están legitimadas para promover la incapacitación pueden promover, digamos, la modificación de esa resolución judicial, tanto en el sentido de dejar sin efecto la incapacitación como de modificar el alcance de la incapacitación. Es decir, tasar los casos en que sea necesaria la intervención de la persona que asume su representación. En la práctica son muy poco frecuentes, porque bueno, pues las personas se acomodan a la situación en la que están y no se da una marcha atrás, independientemente de que la realidad o la práctica pues atienda a otras realidades, ¿no? Incluso el anteproyecto prevé la posibilidad, o digamos, de que todos los procedimientos previos a resoluciones judiciales de incapacitación se revisen, O sea que, en principio, son revisables a instancia de las mismas personas que pueden demandar la incapacitación. Nos preguntan también si podrías recordarnos los artículos que regulan la curatela y la guardia de hecho. Bueno, la guardia de hecho son los artículos 300, y hablo de memoria, 302 y siguientes del propio Código Civil. Vale, me voy a ir al texto porque así os lo digo con mucha más rapidez. Vamos a ver. Guarda de acogimiento de menores. El artículo 302 y siguientes son los que se refieren a la guarda de hecho, ¿no? Ahí hay una regulación, ya digo, que es bastante parca,
¿De acuerdo? Ujú. Te lo voy a decir con toda seguridad porque así los tengo por aquí. Efectivamente, el artículo 303 y siguientes del propio Código Civil son los que regulan la guarda de hecho. Hay una regulación bastante limitada, se limita a eso. Fijaros hasta qué punto, y a mí una cosa que me gusta llamar la atención, en la nueva regulación que postula el anteproyecto, la última versión del anteproyecto se refiere, como hemos visto el Código Civil, hace referencia a que lo hecho por el guardado de hecho conserva su validez siempre que redunde en beneficio de la persona con discapacidad, ¿no? Pues el anteproyecto llega incluso a hacer referencia a que conserva su validez siempre y cuando sea conforme a la voluntad de la persona con discapacidad. Hasta ese punto asume el cambio de paradigma entre una situación y otra. ¿Vale? De acuerdo. También tenemos más preguntas del guarda de hecho. Nos preguntan si el guardador de hecho estaría sometido a las mismas obligaciones que el tutor ante el juez. Se refieren Bueno, sobre todo a temas de rendición de cuentas, información anual sobre situación. ya. En el caso del guardador de hecho, para que nos hagamos una idea, no hay digamos, un reconocimiento de su existencia por parte de un auto judicial. El juez, cuando conozca la existencia de un guardador de hecho, puede establecer las medidas de control y vigilancia que considere oportunas. O sea que, evidentemente, existe un control por parte de la autoridad judicial, que además cualquier persona de las legitimadas para intervenir en la guardia y protección de la persona con discapacidad puede ejercer, cuando se está, igual que cuando se está habiendo un abuso con relación a una persona sometida a tutela. Pero no establece una regulación específica de rendición de cuentas, de obligación de inventario, sino que lo deja al criterio de la autoridad judicial. Será la autoridad judicial, cuando conozca la existencia de un guardador de hecho, la que podrá requerirle y exigirle la adopción de medidas específicas. Lo que sí me gusta hacer referencia a que en muchas ocasiones, cuando hablamos de estas instituciones, los contrarios, digamos, a asumir estos principios derivados de la Convención, se refieren a una cierta inseguridad, a que eso generaría una inseguridad de las personas con discapacidad, que quedarían en manos del primero que pase por allí a los efectos de realizar un acto de trascendencia jurídica. Cuando se da un guardador de hecho, o la existencia de un guardador de hecho, se reconocen las mismas cautelas y los mismos recursos judiciales para evitar los abusos que cuando existe un tutor. Cuando un tutor ejerce mal su función, para corregirlo, ¿qué hay que hacer? Pues ir al juzgado y decir, mire usted, señor fiscal, este señor está ejerciendo mal su función. Y será el juez el que adopte la resolución correspondiente de establecer cautela o incluso nombrar un nuevo tutor. Esas son exactamente las mismas garantías que existen en la existencia de un guardador, que se dan en un guardador de hecho. Cualquier persona legitimada puede acudir al juez o al Ministerio Fiscal y decir, oiga, aquí se está dando una situación de abuso o injerencia. Y el juez adopta las medidas que considera oportunas, evidentemente. Una más sobre la guardia de hecho. Nos preguntan si se puede dejar la guardia de hecho o se puede hacer algún acuerdo similar con una institución, por ejemplo, con una asociación. Sí, sí se prevé. Incluso, vamos a ver, antes he pasado por encima un poco del reconocimiento legislativo que se hace respecto de la guarda de hecho. Hay algunas leyes especiales, por ejemplo, la ley de dependencia, en la que se presume, digamos, que existe o que hay una guarda de hecho por parte del gerente de la residencia muchas veces a los efectos de solicitar la ayuda. Con la finalidad de que ese aluvión de demandas de ayuda de la ley de dependencia no generara un colapso judicial en la formalización de tutela y otras formas de protección. O sea que, recuérdame la pregunta, iba en el sentido de... Si se podía Sí, hacer a la favor guardia de una de hecho con una institución asociación o con jurídica, una institución. perfectamente, perfectamente. Pero quiero recordar una cosa, la guarda de hecho no supone el crear ex novo una situación. No supone el decir a partir de ahora este señor va a ser mi guardador de hecho, sino el reconocer una situación, valga la redundancia, de hecho, que se daba con anterioridad. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Yo he tenido un caso hace poco de unos abuelos que necesitaban escolarizar a su nieto. Habían fallecido los dos padres, ¿no? Poner un poco la situación. Los abuelos tienen una residencia, los padres tenían otra en otra localidad, se traen a los hijos menores a
a residir con ellos. Se trasladan mientras no acaban el curso y luego quieren cambiar la residencia y escolarizar a los nietos en el pueblo donde ellos residen. Pues claro, cuando llegan a escolarizarlos, le dicen en el centro correspondiente, ¿ustedes quiénes son para escolarizar a estos chicos? Por ejemplo, os hablo de casos muy concretos. Siempre nos vamos a vender una casa, comprar una casa o pedir un préstamo, pero hablamos de cosas que solucionan mucho en la propia existencia. Estos abuelos, por mucho que iniciaran un procedimiento en virtud de la cual se le atribuyera la tutela de estos chavales, no llegarían a tiempo de formalizar esa escolarización de los niños. Sin embargo, a través del acta de notoriedad o del auto judicial, ¿qué se hace? Sin necesidad de un procedimiento de incapacitación, pues se reconoce que esos abuelos vienen detentando la guardia y la protección de los nietos. ¿Me explico? O sea, que no es crear o dar lugar a una institución nueva, sino algo que ya se desarrollaba con anterioridad. ¿Comprendido? De acuerdo. Nos preguntan también, en el caso de que una persona con incapacidad haya superado la mayoría de edad, nos comentan si se puede solicitar la prórroga de la patria potestad o si estaríamos en situación de guardador de hecho. Vamos a ver, la prórroga de la patria potestad en la regulación actual del Código Civil se puede solicitar y fue una innovación elogiada por todo el mundo cuando se incorporó a nuestro Código Civil. ¿Por qué? Porque es menos traumática, a fin de cuentas, que la constitución de una tutela o de otra forma de protección. Supone simplemente, pues como su propio nombre indica, atender o a asumir la ficción de que la persona con discapacidad sigue siendo menor de edad. Efectivamente se puede solicitar la prórroga de la patria potestad. El anteproyecto elimina la patria potestad prorrogada. ¿Por qué? Porque precisamente se acude o se elude el recurrir a la ficción de considerar a la persona con discapacidad como un menor de edad. La persona con discapacidad va a tener su estatus específico, pero no es un estatus jurídico o un estado civil como la minoría de edad. Es una situación distinta. Por eso se propone la desaparición de la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada. Se distingue entre la patria potestad prorrogada cuando se promueve antes de llegar a la mayor edad el chaval y la patria potestad rehabilitada después de alcanzar la mayoría de edad. De acuerdo. Pues si te parece, ahora. Dos generales, porque nos están llegando algunas preguntas más concretas y entonces lo que vamos a hacer es aprovechar para recordar ese cauce que hemos abierto y que va a estar disponible en unos días para ese tipo de cuestiones y de dudas. Nos preguntan dos generales, porque ya estamos un poquito fuera de tiempo. ¿Qué regulación jurídica tiene la administración de los bienes heredados? La administración de los bienes heredados queda sujeta a la herencia legítima. Sí, la administración de los bienes heredados queda sujeta al régimen de cualquier bien que corresponda a la persona del heredero, siempre y cuando se haya aceptado previamente la herencia y se haya adjudicado la herencia. ¿Vale? No sé si se refiere a eso. Ahora bien, a través del testamento se pueden establecer disposiciones específicas sobre la administración de esos bienes. ¿De acuerdo? No sé si se refiere a eso o mientras dura el tránsito de aceptación de la herencia. Mientras dura el tránsito de aceptación de la herencia, esos bienes sujetos están sujetos a la administración de la masa hereditaria. Si no hay ninguna designación específica de albacea, de contador y tal, pues serían los propios llamados a la herencia los que asumen o desarrollan esos actos de administración, e incluso de disposición, previa aceptación. Una vez aceptados, pues quedan sujetos al mismo régimen que los bienes que son de titularidad de la persona del heredero. ¿Qué se puede hacer en caso de personas con discapacidad? Cuando yo quiero establecer una asistencia o apoyo, pues la puedo establecer a través del testamento. En el testamento puedo instituir heredero a un hijo o a mi hermano o a mis padres, pero prever que sus bienes sean administrados o estén sujetos a un régimen de administración concreto y específico, con arreglo a determinadas cautelas, siempre y cuando no conculquen el sistema de legítima. Habría que atender al caso. Siempre que no lesione el sistema de legítima. O sea que hay que acudir al caso concreto. Yo lo que no puedo establecer un gravamen sobre la legítima de un hijo, por ejemplo. Pero sí puedo, por ejemplo, reconocer a su favor más de lo que le corresponde
sujeto a ese gravamen o esa administración, sujeto a esa administración. ¿Por qué? Porque en realidad le estoy reconociendo más de lo que en puridad me es exigible. ¿Me explico? Ajá. ¿Vale? Esas, de todas maneras, son preguntas que requieren su tiempo, su estudio, su análisis del caso concreto, y así responderla un poco en general es un poco... No, pero nos puede dar comentan lugar a equivoco. que ha quedado respondida perfectamente y que muchas gracias. ¿Sí? O sea que, Bueno, pues fenomenal. hablando de eso, de preguntas más concretas, si te parece aprovechamos para comentar que en el marco de esta colaboración con la Fundación Equitas vamos a establecer en la página web de Down España un enlace a vuestro consultorio para que puedan consultar estos temas más concretos. Estará en unos días disponible. Así que esas preguntas más concretas que requieren un poco más de análisis las dejamos para esa vía. Y lo que sí que te quería preguntar, si te parece, para cerrar, porque me están preguntando por qué figura es más adecuada, cuál recomiendas, si depende de qué persona sea la que va a prestar esa asistencia. Nos hablan, por ejemplo, del caso de hermanos, cuando es padre. Me imagino que no habrá una respuesta única, pero pues si puedes lanzar un poco la idea de... Hombre, pues no hay una respuesta única. Y quizá el problema, yo por lo menos mi experiencia, de lo que me da idea, es de que el problema, más que jurídico, muchas veces es personal. Muchas veces más que el recurrir a una institución u otra, que eso va a depender mucho de la situación patrimonial de la persona, de la situación familiar, de la situación económica, de la actitud de la persona para ejercer la propia administración o gestión de sus bienes, porque no hay dos personas que seamos iguales, ¿no? Más que eso, supone, o el problema con el que yo me encuentro en la práctica, es que muchas veces no hay quien asuma esas funciones. Me explico. Por ejemplo, tú puedes pensar, lo mejor de esto es acudir a un patrimonio protegido, para que haya alguien que administre esos bienes que yo dejo a esta persona. Lo ideal de esto es que él sea usufructuario, pero otro hermano sea el propietario de los bienes. Lo ideal es legarle el derecho de habitación y que, aunque la vivienda no sea suya. ¿Cuál es el problema fundamental respecto de estos supuestos de personas con discapacidad que se encuentran en esta coyuntura? Es decir, ¿y quién se va a encargar de desarrollar esa función? Al mismo resultado puede llegar por muchas instituciones y por muchas vías. Pero el problema fundamental, el escollo fundamental con el que uno se encuentra, y no hablo de las personas con síndrome de Down, que generalmente no son personas problemáticas hablo de personas con una otra discapacidad, con discapacidad intelectual o enfermedades mentales como esquizofrenia, como temas de personalidad bipolar, ahí sí nos encontramos con que el problema fundamental no es cómo, sino quién asume esa función. Porque en realidad muchas veces también es verdad que faltan instituciones, y hablo de personas jurídicas, hablo de asociaciones, de fundaciones, que en muchos sitios desarrollen esa labor con una garantía adecuada. El problema fundamental, más que el decir qué institución es mejor o cuál es peor. Eso depende de múltiples variantes de la situación de la persona, de su actitud, pero el problema fundamental con el que nos encontramos es que vienen, damos un repaso a todas las instituciones posibles, hay muchas instituciones posibles y favorables, pero el escollo fundamental es decir, su hermano pues no quiere, o no tiene hermanos, o no hay una institución que en su ámbito geográfico se pueda hacer cargo de esta persona con arreglo a sus necesidades. Ese es el escollo fundamental, más que el optar por una institución u otra. De acuerdo. Pues somos conscientes de que se quedan seguro muchas preguntas, pero bueno, como comentábamos, abrimos esa vía del consultorio Sí. y las... No, y además yo animo a todos a usarla, porque es la manera de solventar además cuestiones y casos concretos que en estos encuentros, pues por desgracia, no se pueden solventar. Sin perjuicio de que, lógicamente, como bien sabéis todos, estamos abiertos a seguir. Hay muchas líneas de trabajo que podríamos abordar aquí. Cada una de las instituciones de que hemos hablado seguro que dan para estar no una hora, sino 2 o 3 horas charlando sobre el tema. Bueno, como comentábamos antes, hemos recién inaugurado este espacio de habla jurídica. Nos queda mucho camino por delante.
tenemos planificadas más o menos pues, un par de aulas por trimestre y tendremos tiempo para tratar muchos temas. Federico, en nombre de la Federación, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias a la Fundación por la colaboración con Down España, que tantos frutos da. Y lo dicho, gracias por compartir tu tiempo, porque además sabemos que en las notarías durante todo este tiempo, en la pandemia, habéis estado muy, muy ocupadas. Bueno, hemos estado sobre todo presentes. Ocupados, demasiado trabajo no ha habido, pero bueno, sí se va solventando todo, poco a poco. A ver si de verdad volvemos a la normalidad en todos los aspectos. Esperemos, ese es No, el ánimo muchísimas de... gracias a vosotros, de verdad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Y lo dicho, para cualquier tema puntual, pues a través del consultorio, que en unos días tendremos el enlace. Muchísimas gracias, Federico. Buenas Bueno, tardes. venga, hasta otro día. Gracias.